Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Playcast. Somos Paco Triviño y mi amigo Lauro Chapo. Hola, hola. Y pues bueno, en este episodio vamos a estar hablando de la serie de Andor de Disney Plus, de Star Wars. Y pues es una serie muy interesante porque estamos volviendo a ver a este personaje de Cassian Andor, que fue una de las primeras como ideas originales de Disney, por así decirlo, en cuanto al universo de Star Wars. En la película de Rogue One, ¿verdad? Sí. Que era como este concepto de hacer películas como adyacentes a otras historias de Star Wars, que Claro. en el caso de Rogue One era pues sobre el escuadrón que robó los planos de la Estrella de la Muerte. Y pues bueno, aquí está Cassian Andor, que pues es además un actor mexicano, ¿verdad? En Diego Luna. Pues muy famoso aquí en México y pues obviamente ya a estas alturas en todo el mundo, ¿verdad? Claro. Gracias a Star Wars y otras películas en las que él ha estado. Y pues es una historia muy interesante para Star Wars, ¿no? Porque siento que tiene un ambiente muy diferente, inclusive más que Rogue One. Como que Rogue One ya era famosa por ser muy diferente. Yo creo que esta serie es todavía más diferente, ¿no? Más alejada como de la idea de Star Wars clásica, ¿no? Claro, sí, porque inclusive Rogue One pues aún estaba directamente relacionada con la Estrella de la Muerte y con lo que pasaba pues en el episodio 4, que pues es el Star Wars original para muchos y pues técnicamente es la primera que salió en la historia, ¿no? Entonces pues ya ver como esta historia de este personaje que pues realmente no tenía nada que ver con el imperio, o sea, sí está obviamente por ahí el imperio, pero él, su vida pues no tiene mucho que ver, eran como que sus orígenes, estaba como muy apartado de todo esto, realmente él ni siquiera quería formar parte de la rebelión, entonces pues sí es algo como muy distinto, ¿no? Y está interesante, pues esta es la precuela de la precuela, ¿no? O sea, Rogue One ya era la precuela del episodio 4 y ahora esto es la precuela de A Rogue One. Sí, pues es la precuela de la precuela, ¿no? Como el prólogo del prólogo, haz de cuenta. Sí. Pero me gustó mucho, creo que es muy interesante la atmósfera que genera esta historia, ¿no? Porque al ser tan alejada de como los Jedi y los Sith y como el plan maestro maquiavélico, ¿verdad? De los malos y así, pues te da una historia que no tiene ni sables de luz, ni a los Skywalker, ni nada por el estilo, ¿no? Te da como estos personajes que han estado como tanto como secundarios o completamente nuevos. Por ejemplo, pues volvimos a ver a este Saw Gerrera, ¿verdad? Y a Mothma, algo así. Siempre se me va cómo se pronuncia su nombre. Se escribe y se dice un poco extraño. Pero y tiene un ambiente muy particular. De hecho, me daba muchas veces como vibes de Blade Runner, ¿no? Sobre todo con la música y como este mundo que digo, Star Wars siempre ha sido muy de mezclar tecnología futurista con tecnología del pasado, porque es como no es ni el futuro, bueno, es el pasado, pero es en una galaxia muy lejana, ¿no? Y se supone que es como que la tecnología no avanza igual. Y creo que es muy interesante ver eso con este ambiente nuevo. Y se me hizo que también hicieron personajes muy interesantes. Creo que algunos de los personajes que nos hacen seguir son muy únicos, muy diferentes, muy molestos en algunos casos, pero sí, creo que es muy interesante que se hayan enfocado en ese tipo de cosas. Sí, a mí también me gustó bastante. Creo que es una de las series mejor hechas de Star Wars. Y como dices, no tocó nada de temas de la fuerza, de los Jedi. Inclusive, como decía, por ejemplo, los Stormtroopers realmente salieron muy pocos, ya más hasta el final. Sí. O salían más como en el fondo. Realmente era más como de algunos oficiales del Imperio y de bajo rango, ¿no? Realmente nunca tocamos, por ejemplo, a los Tarkins o ni siquiera al de Rogue One, porque se me olvidó su nombre por el momento, Ben Mendelsohn. Son oficiales como de bajo rango, inclusive hay unos que ni siquiera son del Imperio, ¿no? Como que estaban encargados de esta cárcel y medio los juntan al Imperio. Entonces, como ver esto como tan
tan bajo el nivel, o sea, tan abajo, tan en el suelo, tan planetas que a lo mejor ni siquiera importaban en el gran plano, la gran historia, pues tenemos como historias muy personales, ¿no? Y también igual me dan las vibras de Blade Runner, pero también como de películas de espías, ¿no? Mucha tensión, como mucho esperar a que pasen cosas, no necesariamente acción todo el tiempo. Y en lo personal, pues me tenía como muy en la orilla de mi asiento todo el tiempo, ¿no? De que, pues a ver qué va a pasar, a ver quién va a sobrevivir. Obviamente Andor siempre iba a sobrevivir porque lo vemos en Rogue One, pero pues había muchos personajes que nos presentan que pues no sabemos qué pasan con ellos o qué iría a pasar. Entonces, pues estuvo bastante interesante y bastante captivadora la historia. Sí, algo que se me hizo muy interesante fue exactamente eso, que se agarraron como, ¿qué será? 4 personajes o 5 y decidieron hacer historias súper personales con esos 5, ¿no? Sí. Con Andor, obviamente, con el empleado de la corporación, que no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero que él estaba como muy obsesionado con el orden y con su definición de justicia, ¿verdad? Y luego esta chava del Imperio, y luego con Mon Mothma, que de hecho creo que ese es el personaje que se me hizo más interesante porque es el personaje más como gris. Se me hizo muy interesante que hicieran una historia de ella como con cosas morales como cuestionables, ¿verdad? Porque te adentras a temas muy complicados como el qué es lo correcto, la legalidad versus lo correcto, ¿verdad? Claro. La tradición, el dejar a las personas ser, o oye, le digo que está siendo reprimido, cosas así. Es interesante y el puro hecho de que Mon Mothma participa mucho con este personaje de Skarsgård, que ahorita se me olvida cómo se llama. Luthen, que es como este vendedor de armas y también como este organizador y espía de la rebelión, ¿verdad? Como un personaje muy curioso también, se me hizo muy interesante ese personaje, ¿verdad? Sí. A mí también me gustó mucho ver de Mon Mothma, sobre todo porque siempre la vemos como muy al centro en las películas, pero nunca sabemos como de más de su trasfondo, cómo llegó aquí. O sea, la vemos por primera vez en Return of the Jedi en el episodio 6, pero luego la vimos, creo que en un par de escenas en el episodio 3, o no me acuerdo si las borraron. Borraron. La vemos en Rogue One, que de hecho es la misma actriz, creo, si no me equivoco, de esa. Y luego la vemos en Rogue One, la vemos aquí, pero aquí ya nos presentan como más sobre su vida, sobre su planeta, las tradiciones de su planeta. Yo siempre había leído sobre Chandrila, pero como verlo así con sus tradiciones y cómo utilizaba la gente pues sus posiciones políticas para hacer ciertos tratos o cosas por el estilo, siempre se me hace como muy interesante ver eso. El personaje de Stellan Skarsgård, Luthen, estaba muy curioso, ¿no? Porque sí, no existía una rebelión aún no estaba como bien organizada, era algo que estaban como organizando como en su temprana edad. De hecho, pues los principales que la organizan se supone que son en Mon Mothma, Saw Gerrera y Bail Organa. Y pues entonces es curioso ver qué le va a pasar a Luthen, ¿no? Porque pues Luthen parece ser que también pues es parte importante de lo que va a terminar siendo la rebelión. Y también los del Imperio, ¿no? Porque básicamente ellos le alertan al Imperio, tanto Dedra como el otro mono que no recuerdo su nombre, que hay una rebelión, ¿no? Porque los del Imperio básicamente estaban como sentados en sus laureles, muy confiados en que nada iba a pasar o en que los ataques eran como que muy, muy esporádicos o muy insignificativos. Y son ellos dos los que básicamente les están diciendo de, hey, no, aquí probablemente hay algo más o tal vez debamos investigar más. Entonces, curiosamente, pues gracias a ellos, pues el Imperio se preparó más. Y también gracias a los otros, la rebelión fue más grande de lo que tal vez pudo haber sido o llegó más lejos de lo que tal vez pudo haber llegado. Entonces, viendo como estos dos inicios de cada bando también es muy interesante. Sí, algo que se me quedó mucho de eso fue, desde el punto de vista de la rebelión, lo de
pues si metes tanta presión eventualmente revienta, ¿no? O sea, Claro. eso se me hizo muy interesante porque pues es justamente lo que sucede en el mundo real, ¿no? Y pues se ha visto a través de la historia. Y también me llamó la atención que había cosas que sucedían como accidentales. Por ejemplo, al final te dan a entender un poquito como que no estaban tan organizados los de la rebelión, pero también llama la atención que haya tantos movimientos de rebelión, ¿no? No eran un movimiento como tal, pero accidentalmente lo creó el imperio al meterle tanta presión, ¿no? Y se me hizo interesante que fuera el caso. También, digo, la serie tiene varias cosas así. Por ejemplo, también ahí por el episodio, creo que 6, que encarcelan a Andor. Que lo encarcelan por algo que nada que ver con lo que él sí ha hecho. O sea, para encarcelarlo, el imperio tenía muchas razones, pero lo encarcelaron por algo que específicamente él no hizo, ¿verdad? Sí. Que es chistoso porque uno como de la audiencia empatizas con él y dices, qué injusto que lo están metiendo por algo que no hizo, ¿verdad? Claro. Pero luego dices, bueno, se había hecho muchas cosas por las que lo debieron haber metido. Sí, después de haber matado muchas personas antes y haber explotado esa base, lo agarran nada más por estar ahí preguntando cosas. Ni siquiera me acuerdo, recuerdo que fue algo como muy ridículo. Sí, fue muy ridículo. Él nada más iba caminando y estaba como todo volteando para todos lados, así como... porque estaban persiguiendo a un ladrón, algo así. A otro, sí. Se veía sospechoso, ¿no? Básicamente. Sí. Y digo, no sé si era como un subtexto de racismo ahí, porque también se veía medio... pues latino el ladrón, ¿verdad? Pues sí puede ser, porque digo, la serie empieza muy como de... sobre este planeta en donde van toda la gente que está como escapando de sus propios planetas donde llegó el imperio, donde básicamente eran como refugiados, ¿no? Sí. De otros, pues a lo mejor si lo ponemos en el mundo real como países, pero pues aquí eran planetas y todos iban a dar a este planeta como de obreros, ¿no? Como pues, muy real en cuanto al contexto de la vida real. Entonces yo no dudo que sea algo por el estilo ahí de algún acto de racismo por la migración que ocurre de planetas en el mundo real. Pero sí termina viéndose como bastante ridículo y luego le dan un chorro de tiempo en la cárcel y luego lo mandan a una cárcel súper horrible, ¿no? Digo, pues no es como que haya cárceles bonitas y así, ¿no? Pero en esa cárcel los ponían a trabajar de que turnos completos y era si no una forma de esclavitud, básicamente. Sí, ¿verdad? Era básicamente esclavitud y pues de hecho ahí viene uno de los arcos más padres, ¿no? En donde Andor ayuda a derrocar toda esta cárcel. Se encuentra ahí con el personaje de Andy Serkis, Kino Loy, en donde le hace reflexionar sobre lo que estaban haciendo en esa cárcel, apoya a todos en un pues pequeño movimiento rebelde, ¿no? Es como decías ahorita, de todos los pequeños movimientos que había, este es uno de ellos y pues no dudo que muchos de los que lograron escapar, si es que lograron escapar, pues tal vez se hayan unido a la rebelión de alguna otra forma, ¿no? Sí, fíjate que también me llamó la atención ahí en la cárcel, que siento que es una, como, ¿cómo le llaman? Que es de demostración a escalas, que por ejemplo, digo, yo no vi, curiosamente, la escena postcréditos. Antes de grabar este episodio me dijiste, oye, ¿viste la escena postcréditos? Y yo de que... Sí. De que, ok. Pero que estaban construyendo piezas de la Estrella de la Muerte para esta causa. Eso era lo que los tenían haciendo. Se me hace muy interesante porque justamente lo que sucede en la cárcel es que tienen que matar todo un piso porque no pueden controlarlos, ¿verdad? O sea... no tienen la capacidad de controlarlos, sin embargo tienen la capacidad de matarlos, ¿no? Y siento que es justamente lo que le estaba pasando al imperio en una escala más grande. Y por eso necesitaban la Estrella de la Muerte, porque dicen, ya se extiende tanto, ya estamos tan... Que de hecho eso es algo que dice mucho Andor, de que es que nosotros no les importamos. No tienen la capacidad de que les importemos porque para ellos somos insignificantes, ¿verdad? Sí. Y siento que todo eso es lo mismo, o sea, y es como irónico o más que irónico, poético, que justamente donde estaban construyendo las piezas de la Estrella de la Muerte fuera un lugar
donde no tenían control, ¿verdad? Y tenían que utilizar la muerte para controlar, entre comillas. Y que digo, vino fallando igual que la Estrella de la Muerte, ¿verdad? Claro. Sí, utilizaban la muerte y el miedo, ¿no? Que impartían las personas. Todos ellos básicamente funcionaban con el miedo de lo que les pudieran hacer o si los estaban escuchando. Correcto. Hasta que Andor básicamente les demuestra que ni de chiste los están escuchando y nunca van a salir de ahí porque los van a llevar a otro lado. Entonces, pues sí, es como el Imperio. Igualmente, pues ya no podían controlar tantos planetas. Entonces empezaban como a destruirlos. Igual para pues darles miedo a otros planetas para que se alinearan con las cosas del Imperio. Sí. Y sí, tanto es una pequeña demostración como del Imperio como de la rebelión, ¿no? Que lograron escapar y destruir esta pequeña cárcel y pues muy irónico que Andor estaba construyendo lo que al final él ayudó a destruir y también lo que pues lo mató, ¿no? Que es la Estrella de la Muerte ahí al final de Rogue One. Entonces pues hay esos paralelos pues muy bien hechos. Yo creo que es parte de lo que la serie está muy bien escrita, muy bien estructurada, muy bien actuada. Sí. Curiosamente, pues esta serie la hizo Tony Gilroy, que los que no saben, Tony Gilroy es quien realmente terminó de dirigir Rogue One. No sé si sabrán por ahí, en las películas de Star Wars en la época de Disney han tenido mucho drama en donde cambian de directores o se cancelan o pues vimos todo el desastre de las secuelas, ¿no? Y la primera que le pasó eso fue Rogue One, de hecho, en donde querían cambiar al director, trajeron a Tony Gilroy, pero en vez de que se fuera el original, Gareth Edwards, más bien como trabajaron juntos y tal. Entonces, pues él pudo salir como el director y a Tony Gilroy lo terminaron poniendo como escritor de Rogue One, me parece. Pero ya para hacer esta serie, pues Gareth Edwards no figuró y el que la hizo por completo fue Tony Gilroy. Y creo que sí se nota su sello de calidad, tanto en Rogue One como en esta serie, ¿no? Sí, sobre todo porque hay un cierto estilo en cómo estructura todo. Y siento que le dieron todavía más libertad aquí al no ser una película. Sí. Porque, digo, no sé quién compuso la música de esta serie. Pero, por ejemplo, a Michael Giacchino para la de Rogue One, sí es muy evidente que le dijeron básicamente John Williams, ¿no? O sea, claro, sí se nota mucho eso. Y aquí no, aquí tiene un estilo muy diferente. Yo, como decía al inicio, me recordó más a Blade Runner que a Star Wars. Que no es algo malo, o sea, no, para nada. Pero sí se nota eso también, como temas más adultos que toman en esta serie. Sí. Como, pues supongo que la muerte en Rogue One también está muy fuerte hacia el final, pero por ejemplo aquí hablan sobre sexo y apuestas y cosas así. Sí. Que a lo mejor en una película Star Wars no están necesariamente listos, ¿verdad? Claro. O tal vez no es el lugar para, no sé, ¿verdad? Ahí yo creo que se la dejo a cada quien. Pero en esta serie lo hicieron, ¿no? Y se me hace interesante también por esa parte. Sí, de hecho ahí en los primeros episodios hay una escena de sexo, digo, no explícita, pero está bastante clara. Andor se la pasa matando gente, nada más que pues como que el último golpe o el último disparo lo ponen como fuera de cámara o lo enfocan a él en vez de al cuerpo que está matando, pero todo el tiempo se la pasa como matando gente. Pues sí, agarran a mucha gente como muy brutal o muy crudo cuando están como intentando controlar a la gente del planeta. Y sí, tenemos temas más adultos, pues de ver dinero y de estar como varados en este planeta, teniendo que trabajar para esta fuerza que no quieres. Y pues también ahí al final con la muerte de Marva, ¿no? De Andor, que era su madrastra, básicamente, porque pues ella le dio su apellido, ¿no? El Andor, de hecho. Ella era la Andor original. Y pues ahí se muere al final de la serie y vemos cómo le pega a Andor y cómo pues básicamente ella es la que lo motiva a hacer algo por la galaxia y con su vida algo más como significativo entre comillas. Andor realmente no quería nada que ver, quería nada más estar como hacer un poco de dinero e irse tranquilo, pero su muerte pues y ella en vida también lo motivan a ser parte de algo más grande. Sí, sobre todo se nota mucho eso a lo largo de la serie. O sea, creo que eso es algo que Star Wars ya ha tenido rato como
explorando el tema de como la familia adoptiva o la familia que encontraste, ¿no? Claro. Después de haber como explotado el tema de los Skywalker y de padres e hijos y todo eso. Es como, ok, hablemos de algo distinto, ¿verdad? Y hablan mucho de eso también en Rogue One. Siento que era mucho de que familia encontrada, ¿no? El escuadrón ahí. Claro. Y es un tema muy padre, la verdad. Y otro tema muy adulto que toman por ahí es el de como las culturas y si está bien o está mal que las culturas sean como son y si se debe dejar que sean así. En particular el caso de Mon Mothma, que ella pues la casaron a los 15, 16 años, porque es la cultura de su planeta, ¿verdad? Y está bien curioso porque pues está el tema de que su hija ya va a llegar a esa edad y ella no quiere que su hija haga eso. A su papá parece no importarle. Pero es particularmente interesante que la hija sí quiere hacer eso, ¿verdad? Que es como un twist inclusive de que su hija... Porque como que normalmente es rebelde y que no quiere hacer lo que dice la cultura o la sociedad. Y no, aquí ella es la que sí quiere. Así que se me hizo interesante eso porque he escuchado como cosas así en la vida real donde de alguna forma el hijo es como más conservador o en cierta cosa como que agarra alguna cosa de la cultura que los papás no tienen. Por ejemplo, el tema de que agarren una religión distinta a la que tienen los papás, ¿no? O lo que sea. Claro. Como que pues la persona va creciendo y se va haciendo su propia persona, ¿verdad? Y es como, ay, o sea, qué cañón, ¿no? Que es como algo que la mamá a lo mejor no aprobaría, siendo que es su propia cultura, ¿no? Claro, y ahí pues lo utiliza como para su propio beneficio, ¿no? Porque quería hacer ahí un trato con el papá del niño que la terminan casando a ella. Y pues interesante, ¿no? Yo jamás pensé que Mon Mothma tenía esposo o hija. Sí. Y pues aquí lo vemos. Entonces es como de pues ver otra ventana a su vida que no habíamos visto. Pero sí, tanto la cultura de ella como la cultura de pues los de Andor que ni siquiera hablaban como el idioma que hablaban todos, ¿no? El inglés, hablaban ahí su propio idioma y eran como que solo unos niños que como si fueran los niños perdidos ahí pues tratando de sobrevivir en lo que parecía que era un planeta donde peleó el imperio. También la cultura de este nuevo planeta donde estaban, que olvidé el nombre del planeta, pero pues por ejemplo con lo del funeral, de que te hacían un ladrillo y te ponían como parte de los edificios de ese planeta y hacían como todo este desfile en el funeral y pues en el caso de Marva pusieron un video que ella grabó antes de su muerte y todo esto y ella también habla como de las tradiciones y de lo que habían hecho en ese planeta. Entonces sí, tocan muchos como temas de cultura. Sí, lo cual se me hace muy interesante porque digo, Star Wars básicamente hace países, pero es un planeta entero, ¿no? Sí, claro. Y es interesante ver como que exploren las culturas de esas naciones, ¿no? Que son planetas, porque pues a veces ves como Coruscant, ¿no? Y ok, Coruscant, sí, ahí están como las Naciones Unidas o lo que sea, pero ¿qué más hay ahí, no? O sea, de Tatooine supongo que sí sabemos mucho por las 1000 veces que lo hemos visto, pero de muchos otros planetas no, ¿verdad? Y es interesante irlo viendo, aunque sea poco a poco. También había de repente bien cañón name drops de planetas, ¿no? De que en Jakku y en no sé dónde. Y así es como, wow. Canto Bight. Sí, de que como que se emocionan de repente, ¿no? Con la cantidad. Pero al mismo tiempo siento que no lo forzaron, ¿no? O sea, fácilmente pudo haber salido el emperador ahí o... Digo, sí salió Saw Gerrera, unas cuantas escenas, pero no es algo tan grande como, pues, no sé, el emperador o Vader ahí pudo haber salido, o sea, nada que ver. Siento que se contuvieron muy bien con eso. No, sí, y también pues siento que Saw Gerrera y Mon Mothma sí son personajes muy importantes en la historia aquí. De hecho, lo que está bien cañón es que no haya salido Organa o Leia, ¿verdad? A lo mejor ellos es donde dices tú, ok, ya la están forzando, los acabamos de ver en esta otra serie, ¿no? A lo mejor ahí es donde a lo mejor sí diría eso, pero no, yo siento que no la forzaron nada, o sea, todo lo de como Star Wars clásico que mostraron tiene sentido, en mi opinión. Sí,
Sí, de hecho, ahí de Coruscant ahorita mencionaste, a mí me encanta ver como el mundo más bajo de Coruscant. Ahora vimos como de una vivienda, creo que nunca habíamos visto como una casa en algo, este, ¿cómo se dice? Live action o animado, una casa en Coruscant ahí donde vivía la mamá de este pequeño soldadillo. Pues lo vimos que por parecía dentro Woody. y todo. Sí parecía Woody, estaba medio chistoso el güey. Sí. Pero sí, me gusta ver más como de estos planetas. El otro planeta que no me acordaba su nombre es Ferrix, este planeta donde llegan todos los refugiados. Pero sí. Sí, es interesante. La verdad es que las habitaciones en Star Wars se me hacen muy claustrofóbicas. Sí. Como que cierran demasiado hermético todo, la puerta y todo. O sea, no sé, digo, supongo que si Muchas veces viven en sus naves, o sea, también está medio... Sí, está muy claustrofóbico, la verdad, ese business. Pero digo, ahí supongo que si la cultura fuera así, estarías acostumbrado, ¿no? Pero no sé, me dio algo ver cómo cómo abre la puerta la mamá del cuarto del chavo, del soldado. Sí. Y que, wow, está en su cuarto, güey. O sea, y ni siquiera era chico el cuarto, simplemente como que lo hermético me dio algo. Sí, está curioso. Pero sí, está interesante porque, pues sí, de repente vemos las casas como de los principales más que nada, ¿no? Y supongo que ningún principal había vivido en Coruscant y no en el Palacio Jedi, ¿verdad? Claro. En el Templo Jedi, perdón. Así que, pues sí, digo, es interesante ver como los aspectos mundanos de Star Wars, ¿no? Sí. El personaje de Andy Serkis estuvo muy chido, ¿no? Sí. Primero que nada, pues ver a Andy Serkis, ¿no? Sabiendo, ya lo decíamos en el episodio de Tales of the Jedi, que hay varios actores que interpretan a más de un personaje, pero pues Andy Serkis fue uno muy llamativo porque pues todos tenían teorías sobre qué era Snoke y de dónde había salido y todo esto. Entonces verlo ahí al principio es como de ¿qué? ¿Qué está pasando? Sí. Desde que habló, porque creo que primero escucha su voz y no sale a cámara, supe que era Andy Serkis. Es una voz bastante reconocible. Pero sí, sin duda. pues estuvo muy bien que no tuviera nada que ver con Snoke y que pues fuera este personaje que estaba como despertando de este como pues prisión personal que él tenía, en donde pues él pensaba que realmente iba a poder salir y no, y donde pues al final formó parte de algo más grande y pues el final muy trágico, ¿no? Donde al final logran salir a lo que era la salida de la prisión, pero estaba rodeado de mar y él no sabía nadar, ¿no? Pues sí. Bastante irónico, o sea, muchas personas murieron ahí intentando salir y él que sí pudo salir, no sabía nadar. Sí, la verdad es que fue un poco deprimente esa escena porque dices, no manches, o sea, todo por lo que él pasó como personalmente, ¿no? O espiritualmente o lo que sea, de como con una falsa esperanza de salir y luego como el lento cambio a, no, nunca vamos a salir, hay que nosotros buscar la salida, ¿no? Como que pasar por todo eso y luego termina así, es como, ay. Siento que esa es otra de las cosas que a lo mejor no harían en una película de Star Wars. Sí. Como que un personaje por el que estás como... de que de su lado le den un final tan triste, ¿verdad? Pero está padre que se den esas oportunidades porque pues sí, fue una experiencia muy diferente para Star Wars. ¿Verdad? Sí, termina bastante deprimente, ¿no? Que digo, creo que la única otra cosa que hemos visto así, pues es Rogue One, ¿no? Donde al final, pues, se mueren todos de alguna manera. Pero, pues sí, por lo general en Star Wars, si alguien se muere, pues lo matan y ya, ¿no? Pero que termine algo tan triste. Que digo, no sabemos si a lo mejor se aventó después, ¿no? Intentó ahí nadar como pudiera. Digo, nadar no es como lo más difícil del mundo. Y en una situación con mucha adrenalina, pues tal vez alguien le ayudó un poco o algo. No dudo que pueda salir en otra temporada, pero pues sí, algo muy triste ese final. Sí, la verdad es que sí. Y pues ya está confirmada la segunda temporada. Digo, siempre se dijo que la idea era que fueran nada más 2 temporadas, por lo que tengo entendido. Ok. De hecho, creo que quieren terminar la segunda temporada
justo donde empieza Rogue One, al menos para Andor. Entonces, pues van a cerrar como muy por completo esa historia de Andor. Okay. Por ahí, cosas que nos faltan tocar es, por ejemplo, cómo conoce a K2SO, que digo, vimos como un fake out, ¿no? De eso, en donde un robot K2 lo agarra, que es el que lo aprisiona ahí en la cárcel para llevarlo a Narkina 5. Pero pues falta que conozca al K2SO que conocemos. No sabemos si tal vez lo hackea o algo. De hecho hay un cómic donde se conocen que estoy seguro que lo van a retconear, como hemos estado hablando sí. de otras cosas. Entonces pues falta ver eso. Falta ver qué pasó pues con los otros que salvó ahí de Ferrix, ¿no? Porque al final deja una nave con algunas personas que dejó escapar de Ferrix, como el personaje de Adria Arjona, Vix, que no hemos hablado de ella. Que la deja escapar ahí pues después de que la torturaron bastante. Sí. Muy curioso que ella saliera en la peor película, una de las peores películas del año, Morbius, y ahora salga aquí en una de las mejores series. Y luego también Matt Smith, ¿no? Una de las peores películas. Y luego en House of the Dragon, una de las mejores series. Sí, que debo decir en el caso de Arjona, en la de Morbius me dio la impresión de que, wow, es una pésima actriz, pero bueno, lo que sea. Como que esta película me da igual, ¿no? Pero la verdad es que aquí no actuó nada mal. O sea... Sí. Digo, no sé si el papel le pedía algo muy particular que dijera yo, no, es que es súper papel. Pero la verdad, ya me dio la impresión de que, no, sí es una actriz de verdad. No es de que la hija de un famoso que quiso ser actriz, ¿sabes? O sea, nada que ver ya. ¿Sí? Mi opinión de ella sí cambió bastante en esta serie. Claro. Sí la puedes ver haciendo otras cosas. O digo, si cambian todo el equipo de Morbius en una secuela y la hacen bien, pues le podrían dar algo que hacer a ella. Pero sí fue buena aquí. Y pues con escenas, digo, tal vez al principio no están muy difíciles, pero las escenas de tortura yo creo que a lo mejor sí pudieron estar difíciles en cuanto a pues fingir que se la está llevando a la fregada ahí con esta tortura súper cruel, ¿no? De que sí, muy creo que dijeron que habían grabado los gritos de una especie que habían eliminado. No me acuerdo si era de los niños o simplemente de algunas personas que habían matado o algo así. Se me hizo como muy loco. De hecho, nunca habíamos visto cómo se tortura a alguien en Star Wars, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que en el episodio 4 vemos que lo hacen con Leia. Digo, no lo vemos, eso es lo que estoy diciendo. O sea, nada más vemos que el robotito le va a hacer algo y no le hace nada. Después en las secuelas creo que también a Poe Dameron se lo hacen, pero no vemos qué pasa. Entonces, pues, interesante ver qué es lo que realmente hacen ahí, ¿no? Sí, no lo había pensado, fíjate, sí. Nunca habíamos visto cómo lo hacían. Con esa como esferita flotante, ¿no? En el Estrella de la Muerte y eso, pero... El Torture Droid creo que se llama. Tal cual, wow. Sí. Because of course. Pero interesante porque... digo, sí es como muy cruel todo eso, o sea, alrededor de la escena y de... Porque es un personaje, en el caso de la chava que trabaja para el Imperio, que habías estado siguiendo y medio la serie quiere que como que te pongas de su lado, ¿no? De que está batallando con esto y ella quiere hacer lo correcto, digamos, ¿no? Dentro de la definición que puede ser lo correcto en esta fuerza opresora, ¿no? Y todo eso. Sí. Pero como que te quieres medio poner del lado de ella dentro de lo que cabe. Pero en esa escena sí es de que, ok, cierto, ella trabaja para el Imperio y son los malos. Ella es la mala. Sí, cierto. De que, rayos. Sí. Sí, no, pasó eso definitivamente. Y también con el chavo que trabajaba para la corporación, que tampoco me acuerdo cómo se llama, pero... Cyril Karn se llama. Cyril Karn, ok. Con razón se me resbalan estos nombres, la verdad. Están difíciles. Es difícil que me acuerde de ellos. Creo que lo único que podría decir de la serie es que es un poco lenta. Y lo digo porque hay series que son buenas hacer un binge watch, ¿no? De que la ves en 1 o 2 días. Esta serie, los episodios son cortos, relativamente media hora, 40 minutos. No recomendaría hacer eso con esta serie. Porque sí está un poquito pesada en ese sentido. A lo mejor echarse 2-3 episodios al día, cuando mucho, ¿no? Suena como receta médica, ¿no? Pero ya sé. Pero por ahí va, de que creo que como que es muy, muy pesada, supongo, emocionalmente, y un poquito lenta como para ver tantos en un día. Pero la serie en general muy, muy buena, la verdad. No sé, tú qué
Dime. Sí, igual yo creo que verla pues más episódica creo que es la solución por ahí. Muy bien. Ahí agregaron un nuevo droide bonito a la serie con muchos sentimientos, el Vimo, ¿no? Donde pues él siempre quería estar con Andor o con Marva ahí. Inclusive después de morir siempre agregan algún buen droide a las historias de Star Wars y aquí no fue la excepción. Sí, está padre. Muy, muy descompuestito el droide, ¿no? Que tartamudeaba porque como que entraba la voz medio con delay o lo que sea. Sí. Y estaba chistoso que de repente ventaneaba de que... y todavía no le digo, ¿verdad? De que sí. de que el chiste era que no sí, dijeras como que nada. no entendía los social cues de los humanos. Solo. De que... Lo siento, pero me prohibió decírtelo. De que... ¿What? Sí. No debías decir nada. De que... Está chistoso. Sí. Muy, muy buena serie y pues esperemos que la calidad sea más como esto, como Tales of the Jedi y menos como Book of Boba Fett. Sí, la verdad es que tenemos buena racha en la segunda mitad del año, ¿no? Empezamos medio flojones con la serie de Kenobi. Pero ya Tales of the Jedi y esta, muy, muy buenas. Y sí, creo que... De hecho, me atrevería a decir que Andor y Mandalorian, la verdad, son... Pues como el estándar dorado de Star Wars ahorita, ¿no? Sí. La verdad es que ojalá y tengamos más cosas así. Digo, Mandalorian temporada 3 está relativamente cerca, ¿no? Digo... De hecho, está relativamente cerca. Creo que ya terminaron o están grabando Skeleton Crew, esta serie de... el director de Spider-Man, John Watts. Y pues la serie de Ahsoka está hecha por Dave Filoni. Entonces, pues, se vienen cositas. Ahí la serie de la chica dorada de Dave Filoni, ¿verdad? La favorita. Pero bueno, sin más por el momento, pues les agradecemos mucho escuchar este episodio. Fuimos Paco Triviño y Lauro Chapa. Gracias por escucharnos. Y pues bueno, ya saben, si les gustó, suscríbanse, denle like. Y pues coméntenos si vieron esta serie y qué opinan, ¿no? Creo que es interesante que Star Wars esté como esparciéndose a otros proyectos como muy diferentes, ¿verdad? Y pues está padre, creo yo. Y pues a ver qué sale más allá, ¿verdad? ¿Qué tal salen los proyectos que mencionamos ahorita y qué otras cosas hay, ¿verdad? Y pues bueno, sin más por el momento, hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.